tengo a Cristo, pero también tengo a mi San Judas Tadeo y también tengo a mi Virgen, y, ¿sí me entiendes? Y me preguntó y pues yo no quería decirle, no, pues es que, o sea, basándome en mi opinión, no importa mi opinión o lo que yo piense o crea, porque yo no soy nadie para decir si tú estás bien o estás mal. Pero basándonos en lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que fue escrito, inspirado por hombres que fueron inspirados por Dios, que hay mucha evidencia, tanto histórica como arqueológica, de todo este rollo, brother. Deja a un lado la religión, esto se trata de la realidad, de la historia de la humanidad y de la eternidad de nuestras almas. Esto es más que me guste o no me guste, es lo que es y no lo puedo cambiar. Fíjate, los libros que están escritos dentro de la Biblia son libros, por eso se llama Biblia, porque viene del vocablo biblioteca, ¿verdad? Un compendio de libros que fue escrito en un periodo de 1500 años aproximadamente. Fíjate, se tardaron 1500 años. O sea, antes, en realidad, en el tiempo de Cristo, cuando Cristo caminó a la tierra, no estaba la Biblia. Habrían los pergaminos, los rollos del libro de la ley, que escribió Moisés, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y que Dios lo inspiró y le reveló todo lo que había pasado muchos años antes de. Y los profetas tenían a los profetas y los salmos, ¿verdad? Pero hubo un momento en el curso de la historia donde juntaron toda esta información para nuestros tiempos. Dios no cambia, Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Dios es el mismo y Él no es hijo de hombre para mentir. ¿Sí? Lo que sí cambia son los tiempos para nosotros, porque no es el mismo tiempo que estamos viviendo ahorita que se vivió hace 4,000, 5,000 años, ¿verdad? Son diferentes los tiempos, estamos viviendo otra época. Recuerdan que hemos mencionado la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Que tuvo un sueño y esa estatua representaba los imperios, ¿sí? Los tiempos de los imperios: la cabeza de oro, el imperio babilónico; el pecho de plata, el imperio persa que conquistó a los babilonios después y después llegó Alejandro el Magno, los griegos, ¿verdad? Y eso fue escrito antes de que sucediera, y sucedió tal como esta vez. Eso es lo tremendo del caso, que hay mucha evidencia de lo que estaba escrito en los profetas, que por ejemplo Jeremías les decía que iban a ser conquistados por el imperio babilónico, y 30, 40 años después de que él les decía estas profecías, había falsos profetas que profetizaban bienestar y lo que ellos querían oír, lo que sus oídos cosquilletos querían oír. Pero sucedió se cumplió lo que los verdaderos profetas, que fueron Jeremías, Isaías, ¿sí? Se cumplieron las profecías que ellos le habían dado esa palabra al pueblo. Se cumplió al pie de la letra. Ahora, todo esto que del sueño de Nabucodonosor, eso se ha venido cumpliendo en el transcurso de la historia. Los griegos, de hecho, en el tiempo del Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, porque era el idioma moderno, como ahora es el idioma inglés, ¿verdad? Era el idioma universal, pues. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pues. Sí. Y después de los griegos vinieron los romanos, ¿verdad? Conquistaron los romanos y las tierras se dividían en dos, porque el imperio romano al final de cuentas fue dividido en dos. Se dividió en Constantinopla y Alejandría. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a, porque yo me quedé como así medio inconforme porque no tuvimos el tiempo de verificar lo que dice la escritura, no lo que yo digo cuando este brother me pregunta, ¿estoy bien o estoy mal? Yo tuve que decirle pues que estaba mal, ¿verdad? Pero como les digo, no de acuerdo a lo que yo opino o yo pienso, creo, porque lo que yo piense o opine no es importante. Lo que dice la palabra es lo que
es lo que es. ¿Qué dice la Biblia acerca de la idolatría? Vamos a leer en el libro del Éxodo. Fíjense, miren, traigo una Biblia. ¿Sí ven? Esta Biblia como todavía no se siente, no se ve. Ahorita se van a cansar de estar sentados tanto rato. Esta Biblia, ¿qué ven en esta Biblia que tiene tiene una imagen más? Entonces quiere decir que esta es una Biblia católica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y de hecho vamos a leer de aquí para que vean que lo que dicen las escrituras. Y eso es lo que me preguntaba este muchacho, que las tradiciones y las costumbres de las personas cambian y son diferentes. Éxodo capítulo 20, que las tradiciones cambian y el hombre hace religiones a su manera, quiere hacer las cosas a su manera. No quiere decir que están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjate qué tremendo, lo que dice una Biblia que es católica y tiene esto, ¿verdad? ¿Quién quiere leer de aquí? A ver, alguien que sepa leer bien, porque no quiero que se me... ¿Sí? A ver, vas a leer del versículo, capítulo 20, del versículo 1, de aquí de esta Biblia. ¿Sí? Ven, aquí. ¿Sí? Del versículo 1 al versículo... Espérame. Del 1 al 6, ven, por favor. Si quieren, pongamos atención, o de ahí mismo leen y van a ver que cambian un poquito las palabras, pero básicamente viene diciendo lo mismo. ¿Sí? Amén. Del 1 al 6, versículo 1 al 6. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvan, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta tarde, en esta preciosa tarde, porque nos das la oportunidad de seguir con vida, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es la guía máxima, Señor, que puede guiarnos al camino, Señor, de la verdad. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Te damos gracias por tu palabra. Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo te ruego en esta tarde, Señor, que me hagas a un lado, que uses mi vida como un instrumento. Pon tus palabras en mi boca. Abre el entendimiento de cada uno de estos hombres, Señor. Levanta guerreros de este lugar. Levanta siervos que sirvan y contribuyan en el avance del reino, del evangelio de Dios. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí presentes y a sus familias. Y yo te pido que nos des comprensión de las Escrituras, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestros ojos sean abiertos a la verdad, Señor, de tu palabra. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reino y el imperio por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno de ser exaltado y alabado, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Dios los bendiga en esta tarde. Pueden sentarse. Entonces, fíjate, o sea, leyó de esta Biblia, ¿verdad? Pero es una Biblia católica y está, y lee de esa Biblia, dice en otras palabras, pero dice lo mismo, ¿verdad?
De hecho, el capítulo 20 del Éxodo habla de los 10 mandamientos. Ahí es donde vienen los 10 mandamientos. O sea, el primer mandamiento de Dios les dice, entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé, que es Jehová, lo mismo. De hecho, Yahvé viene como del verbo ser, ¿sí? En el hebreo, de hecho, el verbo ser no existe en presente. Está tremendo esto, pero porque Dios es el yo soy. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo de la esclavitud, ¿sí se acuerdan que le dijo, ve y libera a mi pueblo de la esclavitud? ¿Sí? Muchas veces ni siquiera hubo hombres a quienes Dios escogió y no les preguntó si querían o no querían, ¿sí? A Noé Dios le dijo, constrúyeme un arca. Qué tremendo, ¿ah? Le dijo, construye un arca. ¿Por qué? Porque Noé caminaba con Dios y Noé halló favor en los ojos de Dios. Y fíjate que si Noé hubiera desobedecido a Dios, no se hubiera salvado su familia. Pero gracias a que él obedeció lo que Dios le mandó que hiciera, y se tardó más de 100 años en construir esa arca, en su obediencia y su consistencia y su perseverancia, no solamente se salvó él en el diluvio, ¿verdad? Pero se salvaron también su familia, ¿sí? Ahora, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esa escritura donde le dijo, ve y libera a mi pueblo de la esclavitud? Pero ¿quién les va a decir que me envía? Y entonces el Señor le dijo, yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy, te envía, el yo soy. O sea que Dios es el que es, no el que yo quiera que sea. Él es el que es. Y eso es lo que viene siendo Yahvé, el yo soy, el que soy, o Jehová, lo mismo. Pero bueno, dentro de los 10 mandamientos que Dios les dio, que este es el primero, ¿qué les dice? Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. ¿Qué dice? No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante ellos, entre esos dioses con minúscula, dioses minúscula, ni les sirvas, porque yo, Yahvé o Jehová, soy tu Dios, soy un Dios, ¿qué? Celoso. Yo pido cuentas a los hijos, nietos y bisnietos de la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y obedecen mis mandamientos. Ahora, mi pregunta es, qué curioso, ¿verdad? Sí, gracias. Mi pregunta es, qué curioso, ¿verdad? Si aquí dice esto, si eso es lo que dice aquí, ¿por qué por qué estas tradiciones? ¿Por qué estas costumbres que no están de acuerdo a lo que está aquí? ¿Sí me van a entender? ¿Sí estamos? ¿Sí? O sea, por eso es importante estudiar, aprender, porque dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Y es importante la letra, el espíritu vivifica. Y la letra, dijo Pablo, que la letra mata. ¿Qué mata la letra? ¿Qué mata la letra? Primero que nada, la ignorancia, brother. Primero que nada, la ignorancia, ¿verdad? Y después, cuando también te vuelves muy teológico y muy metido acá, también puede matar el espíritu. Pero es importante que nos demos cuenta de lo que dicen las escrituras, la ley de Dios. La ley dice que, oye, no te hagas imagen, no tengas estatuas, dioses ajenos. Ahora, también otra cosa, un ídolo, fíjate bien, no nada más es una imagen de un santo o un muñeco, ¿verdad? Un ídolo no es nada más
una estatua, ¿sí? ¿Sabes qué puede llegar a ser un ídolo? También, un ídolo es cualquier cosa que quiera sustituir el lugar de Dios en tu vida. Un ídolo es cualquier cosa que quiera sustituir a Dios en tu vida, o que quiera quitarle el lugar que le corresponde solamente a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Por eso, es el primer mandamiento. La idolatría para Dios está penalizada. Pero no creas que la idolatría nada más tiene que ver con inclinarte ante imágenes o estatuas o tener un escapulario o ¿sí me entiendes? O alguna mono un mono de esos de cerámica, no. Y les digo monos porque eso es lo que son monos. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no las mueven, tienen pies pero no pueden caminar. Pero un ídolo no necesariamente es algo que tenga que ver con la religión, un muñeco o una imagen. Un ídolo también puede ser cualquier cosa, ¿sí?, que le quite, que quiera sustituir el lugar de Dios en tu vida. Cualquier cosa que le quite el lugar a Dios en tu vida. ¿Cómo qué puede ser un ídolo? Las drogas, los corridos, ¿no? Ya remánguesle macizo, viejón, ¿verdad? No, ni me digas. Los cantantes, ¿verdad? Los ídolos. Hasta un carro puede convertirse en un ídolo. Hay raza que le dedican más tiempo a su carro, ahí están chaineándolo, que a Dios, que a pasar tiempo con Dios. Fíjate, Jesucristo dijo en un momento, Jesucristo siempre fue muy tajante y fue muy directo y fue muy bravero a lo que decía. Decía, cualquiera que quiera venir en pos de mí y ame más a su padre, a su hermano, a su madre, a su padre, a su esposa o a sus hijos, no es digno de mí. Algunos llegaban y le decían, yo te quiero seguir. Y les decía él, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dice, los pájaros tienen nidos y los zorros tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Uno vino y le dijo, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Nada más primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Estaba tremendo el Hijo de Dios. Pero un ídolo puede ser cualquier cosa que quite el lugar de Dios en tu vida. Eso también puede ser un ídolo, pero ahorita estamos más enfocados por la pregunta que se hizo la semana pasada. Nos vamos a regresar al tema dentro de la salvación, de la idolatría. ¿Por qué adulteramos? ¿Por qué adulteramos la relación con Dios, con la religión? ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué voy a tener, como decía el muchacho que me preguntó la semana pasada, ¿para qué voy a tener un altar que tenga ahí a mi Cristo? Y digo, no, es que primero es mi Cristo, pero también tengo a mi San Judas y también tengo a mi Virgencita. Y ¿sí me doy a entender? Cuando la misma Biblia te está diciendo que Dios está a favor o en contra de eso. En contra. Está en la ley que Dios le dio a Moisés. Los 10 mandamientos cuando subió al monte y le dio las tablas. En los 40 días que él estuvo allá arriba, cuando Dios con el mismo dedo de Dios escribió en las tablas de piedra los 10 mandamientos que después fueron depositados dentro del arca del pacto junto con la vara de Aarón y el maná. Y donde quiera que iba el arca de Dios era la presencia de Dios y ellos conquistaban a sus enemigos. Pero Dios les prohibió desde un principio el acto de la idolatría, porque Dios ya sabía que a donde ellos se dirigían, sí, venían de Egipto, de haber sido esclavos en la tierra de Egipto, habían sido esclavos por 430 años, y salieron de Egipto con dioses de Egipto, traían entre sus pertenencias
dioses en sus bolsillos que se trajeron de la tierra de Egipto, porque hay otras culturas que tienen numerosos dioses. Hay otras culturas que son politeístas, ¿sí? Monoteísta es que crees en un solo Dios, el único Dios, uno. Y hay culturas que son politeístas. Poli, que viene de la palabra muchos, ¿verdad? Por eso policía son muchos, ¿verdad? Cuando te cae la voladora, ¿verdad? El SWAT team. ¿Sí? Poli viene del vocablo muchos, ¿verdad? Policía, politeístas, muchos dioses. De hecho, en la India tienen miles de dioses, creen en miles de dioses. Pero lo que está escrito en el transcurso de la historia de la humanidad es una realidad que no podemos cambiar. Esto es lo que es, brother. Ahora, ¿por qué adulteramos nosotros la verdad con la mentira? ¿Por qué mezclamos la verdad con la mentira? ¿Por qué falseamos? Si aquí me está diciendo una cosa y acá enfrente tengo otra cosa que me dice que no haga. Eso está basado en reglas hechas por hombres que han hasta prohibido. De hecho, hubo un tiempo que la iglesia romana católica prohibió que el pueblo leyera la Biblia. Estaba prohibido hasta el año 1000. No estoy bien seguro si fue en el año 1600. Hasta el año 1600, no. Bueno, pero ya es tiempo de nuestra era. Hubo un tiempo que la iglesia prohibió que se leyeran las escrituras, cuando Dios lo dejó para que nosotros lo conozcamos a Él de una manera personal e íntima y tengamos una relación personal con Él y lo lleguemos a conocer, ¿verdad? Y entonces no voy a contestar con lo que yo pienso, sino con lo que está ahí. Tenías algo que querías decir, brother. Sí, de hecho, a lo que más me recuerdo de lo que es esto, antes de que llegara Moisés con la tabla de los mandamientos, cuando él bajó del monte, no me acuerdo qué monte. Monte Sinaí. Monte Sinaí, ¿verdad? Sí. Entonces, ya tenían un ídolo, ¿no? Ándale. No me acordaba de eso. En lo que él se tardó allá arriba, recibiendo la ley que Dios los 10 mandamientos, una ley que Dios le dio de conducta para el pueblo, cómo deberían de conducirse, porque Dios los escogió para que ellos fueran su pueblo elegido, para que a través de ellos fueran el reflejo de Dios para el resto de las naciones. No que se mezclaran con el resto de las naciones e hicieran lo mismo que hacían las otras naciones, las otras tribus, las otras razas. Sí, es cierto, cuando bajó Moisés, ellos dijeron: no, ya se perdió. Hagámonos un ídolo, hagámonos un Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dijeron a Aarón, que era el hermano de Moisés, el sacerdote: a ver, haznos un ídolo. Y él pues fue débil en ceder a su consentimiento de ellos, y él los consentió en lo que ellos querían, porque dicen: este fulano tal ya se perdió allá, porque se tardó 40 días en lo que él pasaba el tiempo con Dios para que Dios le estuviera dando la ley. Y el principal mandamiento que el primero le dijo: no te harás ninguna imagen de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás estatua ni imagen. Y cuando él baja, los encontró adorando un becerro de oro, ¿verdad? Todos dieron sus pertenencias de oro, lo fundieron y hicieron un becerro y dijeron: ahora vamos a adorar este becerro, porque este becerro esta vaca fue la que nos sacó de Egipto. Tremendo, ¿ah? Yo no entendía eso, pero estaba estudiando un poquito de lo del hebreo, y la primera letra del alfabeto es Aleph, que quiere decir cabeza de vaca. También tiene varios significados. Y pues yo creo por eso a lo mejor a ellos se les ocurrió hacer una vaca, pues, un becerro de oro,
¿sí? Pero es algo que Dios les prohibió. Que Dios prohibió, y es una de las principales cosas que trae desgracia al pueblo de Dios. Es una de las principales cosas que ha traído desgracia a la nación escogida de Dios, al pueblo que Dios escogió. Porque por ese tipo de cosas, porque ellos rompían el pacto con Dios y ellos se inclinaban a dioses ajenos y ellos hacían sacrificios a dioses ajenos, Dios llegó a permitir que otras naciones más fuertes y poderosas llegaran y los conquistaran y los llevaran al exilio, se los llevaran presos, los sacaran de su tierra, les mataran a sus hijos, les mataran a sus esposas, se los llevaran al cautiverio. Eso está en la historia, está en la historia de la humanidad. Pero si ellos hubieran sido fieles a Dios y no se hubieran inclinado a un Dios ajeno, a dioses falsos, a ídolos falsos, Dios no hubiera permitido que sus enemigos los conquistasen. Dios hubiera estado a favor de ellos, pero Dios dice que es un Dios celoso, ¿verdad? Y cuando ellos se contaminaban y se mezclaban con las costumbres de los pueblos que estaban a su alrededor y hacían las prácticas repugnantes, para Dios repugnantes, que hacían los otros pueblos, de meter idolatría, de adulterar con las cosas de Dios, entonces Dios permitía que fueran conquistados, que llegaran otros más poderosos, que los conquistaran y les ganaran y se los llevaran presos, se los llevaran al exilio. ¿Por qué? Porque ellos rompieron la ley de Dios, y lo principal era eso, que cometían idolatría, dentro de otras muchas cosas, ¿no? Pecados de ahí: no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no darás falso testimonio. Los sacerdotes estaban corrompidos, ¿sí? Se corrompía el pueblo de Dios, y entonces Dios permitía que les sucediera, que les sobreviniera el mal. Salmo 81. ¿Le seguimos leyendo de aquí? ¿O quieren que leamos igual que la que de aquí, ¿verdad? Para que vean que está escrito en una Biblia, para que vean que la escritura es la escritura de Dios. ¿Ok? Salmo 81 dice, fíjense, en el Salmo 81, versículo, vamos al 8, versículo 8, ¿ya estamos ahí? Salmo 81, versículo 8. Ok, muchas gracias. ¿Estamos ahí? Ok. Si sienten que se destantean porque dice un poquito de una manera diferente, pero pueden ver que dice lo mismo que dice ahí. De hecho, la que ustedes tienen es una Biblia cristiana, esta es una Biblia católica. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Ninguna. Nomás que aquí hay 7 libros más que no están ahí, que no fueron aceptados en el canon de la Biblia cristiana, no fueron aceptados en el canon como libros inspirados por Dios. Sin embargo, por ejemplo, son buenos libros. El libro de Primera y Segunda de Macabeos son libros históricos. Hasta ahí menciona Alejandro el Magno. ¿Quién no ha oído hablar de Alejandro el Magno? Alejandro el Magno fue un griego que intentó conquistar el mundo. Entonces, y está en parte de la historia, está en el libro de Macabeos, pues. Entonces son libros que están interesantes, que no están ahí esos 7 libros porque no fueron aceptados en el canon como escritura inspirada por Dios. Pero los salmos, ahí están, ¿verdad? Estamos en los Salmos 81, ¿verdad? Ok, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Dice: en la angustia gritaste y te salvé, te respondí en el secreto de la nube. Te puse a prueba en las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, te lo advierto. Sí, dice eso. No dice, pero dice lo mismo. O sea, escucha lo que dice. Escucha lo que dice para que veas que... Ahorita leemos de ahí y leemos de acá para que veas. Dice, versículo 8 dice: en la angustia gritaste y te salvé, te respondí en el secreto de la nube, te puse a prueba en las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, te lo advierto, ojalá me escucharas, Israel.
No tengas en tu casa un Dios con minúscula extraño, ni te postres ante un Dios afuera. Yo soy Yahvé, o Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me quiso oír, e Israel no me obedeció. Los dejé pues que siguieran sus caprichos y caminaran según su parecer. Ah, si mi pueblo me escuchara, si Israel fuera por mis caminos, sometería en un instante a sus enemigos, volvería mi mano contra sus opresores. Los enemigos del Señor le adularían y su espanto jamás terminaría. Pero a él con flor de trigo lo alimentaría, y con miel de la roca, lo saciaría. Dice lo mismo en otras palabras. Si te das cuenta que, o sea, en esa habla como que si nosotros fuéramos Dios y nos estuviéramos narrando, y en esta, pues, porque ahí dice lo mismo en otras palabras. Después que dice, si mi pueblo me escuchara, es como si nosotros fuéramos Dios y estuviéramos. Bueno, allá dice, si me hubieran escuchado, y aquí dice, oye pueblo mío, Ajá. oye pueblo mío. Y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. A su terquedad de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. Dice lo mismo o no. Dice lo mismo, nada más que en otras palabras. Nada más que hay que tener la comprensión para poder digerirlo y ver que dice lo mismo. Ahora, es lo que les acaba de mencionar. Dios les dijo, oye, si ustedes me son fieles y no se contaminan con las prácticas de las naciones vecinas y adoran a dioses falsos y no se inclinan ante estatuas e imágenes, yo los voy a proteger y voy a vencer a sus enemigos. Sin embargo, como ellos no obedecieron a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Les sobrevino la ruina. Como a ti y a mí, carnal. Como a ti y a mí, que le hemos volteado la espalda a Dios y hemos querido hacer nuestra voluntad y hemos querido hacer lo que nos place y nos dé la gana. ¿Qué nos ha pasado? La ruina. Estamos aquí. Nos vino la ruina. Ahora, yo no estoy diciendo que también si tú sirves a Dios, todo va a ser color pétalos de rosa. No, hay problemas, hay situaciones en la vida. Dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. O sea que hay ataques, van a venir en contra ataques hacia tu vida, ¿sí? O el reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea. Pero los que se esfuerzan y logran aferrarse a él, en la versión Reina Valera dice, y los violentos lo arrebatan. Entonces, ahora, si tú estás con Dios, no quiere decir que no vas a tener problemas, pero tú vas a tener victoria. Tú vas a tener victoria, y no estoy hablando de una caguama, una victoria. Estoy hablando de que vas a tener victoria en tu vida, vas a caminar con fortaleza. No va a ser lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando tú te dejas vencer y tú te inclinas a dioses ajenos, a dioses falsos, y tú te dejas, te entregas a esa idolatría, ¿sí? De repente llega el 12avo y vámonos, ¿verdad? Vámonos. Te digo porque a mí también me pasó muchas veces. Y ya cuando estaba esposado y decía, ¿por qué me está pasando esto? Y decía el Señor, porque me dejaste a mí, cambiaste mi gloria por una
por un momento pasajero, por una emoción pasajera, por un deseo carnal, ¿sí? Por un ídolo falso, ¿sí? Y yo me llegué a preguntar, ya estando esposado atrás de un carro de policía muchas veces, o estando internado en un anexo, chale, ¿por qué me pasó esto? Si yo conozco de Dios, yo soy un hombre que yo no andaba buscando a Dios, pero Dios puso su mirada en mí, me dio a conocer sus decretos, sus preceptos, me dio a conocer quién es Él, por qué estoy en esta desgracia. Como decía nuestro brother la vez pasada, ¿por qué? Si yo he caminado con Dios, ¿por qué me pasa? ¿Por qué siempre vuelvo a recaer? ¿Por qué recaigo? ¿Y qué fue lo que le dije? Porque nos soltamos de la mano de Dios, porque le volteamos la espalda a Dios, porque nos vamos y nos inclinamos ante dioses falsos y ajenos, de alguna manera u otra. Porque Dios dice que cuando ya te da el poder de conocer su palabra, tienes que darle a otros que conozcan su palabra. Si conoces su palabra, no te va a servir de nada y no te va a ayudar si no haces lo que Él dice que tienes que ayudar a esparcir su mandamiento, su palabra ante los demás, ¿no? Porque ya sepas pues, a proteger. ¿Tienes que? ¿Otra vez lo que? Tienes que esparcir su palabra, su mandamiento que Él nos dejó, si no, no te va a servir de nada. Tienes que ayudar a que los demás conozcan la palabra de Dios. Porque esa palabra, tienes que, como que, tienes que, a nadie nos gusta, pero sí tiene razón. ¿Por qué? Porque Él dijo porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Les digo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces no les preguntó, ¿quieren ir? ¿Les gustaría ir? Tienen que ir. Porque Él por eso preparó a su pueblo, pero su pueblo que era bien preparado le falló. En vez de vencer a los enemigos de ellos, los venció a ellos y se acabó a su pueblo. Y ellos son un reflejo de lo que nos ha pasado, nos pasa a nosotros, ¿no? Todo lo que quedó escrito quedó como un ejemplo. Yo leo acerca del pueblo de la nación de Israel y me reflejo mucho en el transcurso de la historia, lo que les llegó a pasar con cosas, escenarios en mi propia vida. Me puedo relacionar con derrotas y cosas que les pasaron, con el cautiverio, la esclavitud. Fueron esclavos en Egipto, esclavizados a las drogas y al alcohol por tantos años, décadas, década tras década tras década. Y decir, ¿cómo pues, es posible? No puedo vencer esto, es más fuerte que yo. Pero bueno, la idolatría. Y la idolatría abarca varios aspectos, pero bueno, de lo que estábamos viendo aquí muy claramente es que Dios dijo, no te harás dioses ajenos, no te harás estatua ni imagen de nada que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué nos pasa, verdad? Entonces, ¿qué nos ha pasado aquí en México, en nuestra cultura? Que nos han inculcado algo que no va de acuerdo con lo que está en la Biblia, ¿verdad? Que no va de acuerdo con lo que está en las Escrituras. Porque no ocupamos miles de intercesores, ¿verdad? O muchos santos para que aboguen por mí. Que no pueden, porque el único que traspasó los cielos fue el Hijo de Dios, porque fue el único que murió. Él fue el único que pagó el precio que demanda la ley de Dios, los requisitos. Porque la ley demanda que todo sea limpiado con sangre. Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión. Entonces no hay santo fulano de tal, santo fulana de tal, santo acá, que pueda interceder por mí. O no sé si han llegado a ver esas cartitas, ¿no? Que tienen una imagen de un santito y que tiene atrás una oración. El único que puede interceder por mí, dice en Timoteo, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que murió por nosotros. Dice, la paga del pecado es muerte. Y Él fue el que pagó el precio, Él fue el que
cumplió los requisitos, las demandas de la ley de Dios. Todo esto tiene mucha lógica, dentro de lo que ya te pones a estudiar más a fondo y dices, esto tiene una secuencia y tiene una lógica. Aquí primero y luego hay atrás. Pero yo así lo veo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, Ujú. como el por qué lo hacen así, ¿no? Aquí en México. Porque es como, digamos, una gorra. Si tú a una gorra le pones una cruz y a otra gorra le pones una matralleta, ¿cuál se te va a vender más? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay más gente con otro pensamiento, pues, ¿verdad? Y ahí en lo avanzado de Cristo, lo de San Judas y eso, yo me imagino, es mi punto de vista, no sé si estoy bien mal, ¿verdad? O sea, le dan, para mí esto siempre ha sido negocio, ¿verdad? Porque mi madre es católica, así dice cuando lo de la Virgen, ¿verdad? Y yo creo que le sacan bien machín de feria y que le dan, digamos, está una iglesia y toda la gente los cielos la abren, ¿verdad? Y la gente da machín. Y está lleno así de un terrerío, nomás está la cruz acá. Y yo voy a llegar al padre en un camionetón. Digo, pues ¿dónde está todo el dinero que les dan? Se supone que a la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué queda con eso? Para mí siempre ha sido negocio. No, pues así es lo que es. Y como ustedes no piden nada, pues yo digo, pues es verídico todo lo que dice, ¿no? Porque nos habla de las imágenes, que es mentira todo eso. O sea, no es mentira porque la fe mueve montañas, ¿verdad? O sea, tú te puedes decir, esto es malo, es verdad, y si tú te apenas, machín, te puede hacer, digamos... también el diablo hace milagros, hace prodigios, dice la escritura. Entonces, claro, para engañar si es posible aún a los elegidos. ¿Querías decir algo ahí atrás? Pero sí, tienes mucha razón. Lo que yo tengo duda, pues, ¿qué de diferencia hay entre Dios y Jesucristo, pues? Ahorita vamos a checar eso. Ahorita vamos a tocar ese punto. Vamos a ir para allá, casi al final. Ese es un punto que traemos en mente también. Vamos a apurarnos para que nos dé tiempo, porque si no, no vamos a terminar. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Sí, por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero como dice nuestro brother, mira, qué tremendo, brother. Dios está poniendo su mirada en ti y en mí. Dice la Biblia que Dios escogió lo vil y lo menospreciado y lo que no es nada para avergonzar a lo que es. Y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió de lo más vil y de lo más bajo y de lo más menospreciado. Eso quiere decir que Dios puso su mirada en mí cuando yo me merecía el infierno, cuando yo estaba en la basura, cuando yo estaba tirado ahí en la basura, en el vómito, en el lodo cenagoso, en el fango. Él extendió su mano a lo más profundo, de lo profundo, de la inmundicia, de la maldad, de la perversidad, de la inmundicia, y con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, te alcanzó a ti y me alcanzó a mí, para que vayamos y proclamemos las noticias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Dios te está llamando. Dios quiere prepararte porque quiere usarte como un instrumento en sus manos para que vayas y prediques el evangelio de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios y del arrepentimiento. Dios escoge de lo peor, de lo peorcito, para avergonzar a lo sabio. Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un llamado en tu vida. Tú no eres un accidente. Tú naciste con un propósito. Nada más necesitas tú alinearte a lo que Dios tiene para tu vida, porque Dios quiere usar tu vida dentro de su reino. Como dice mi brother, para avanzar el reino eterno. Ahora, nosotros no somos nada. La estrella de la película es Él. Nosotros nada más somos simples siervos y esclavos de Jesucristo.
Así como éramos esclavos de la droga, ahora soy esclavo de Jesucristo, dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo, esclavo de Cristo soy. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy un esclavo hace lo que quiere? No, ¿verdad? Un esclavo hace lo que, ¿quién quiere? Lo que su amo quiere, ¿verdad? Un esclavo tiene un amo, tiene un señor, ¿verdad? De hecho, la palabra señor viene del griego kurios, que quiere decir dueño. ¿Sí? ¿Por qué Jesús dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no me obedecen? Sí, porque cuando de veras Cristo es tu Señor, Jesús, Dios es tu Señor, entonces Él va a gobernar tu vida. No vas a hacer lo que tú quieras, sino la voluntad de Él. Está tremendo esto, brother. Pero, ¿por qué le batallamos tanto para aceptar esto? ¿Por qué si en realidad muchos de nosotros ya la teníamos perdida de todos modos? ¿Sí o no? ¿Qué teníamos perdida? La vida ya estaba perdida de todos modos. ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz? ¿Sí? Y no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Cuando ya de todos estábamos muertos. Yo no sé tú, pero yo estoy viviendo un tiempo extra, brother. Y varias veces. De hecho, esta semana pasada tuve una situación donde casi me muero, brother. Dije, no manches. Me pasó por la mente, después de haberla librado por tantas veces, voy a venir a perderla con una pastillita. Me tomé una vitamina de glucosamina para las articulaciones y me la aventé, y en vez de tenerla, se me fue a la garganta y se me atoró acá entre las vías respiratorias. Y mi esposa me la trataba de sacar y yo también, yo me metí hasta la mano así rascándome. Y no me la podía hacer, y luego me paniqué más porque me acordé de un amigo de mi papá que estaba comiendo con él y se murió, así se atragantó con la comida y se ahogó. Y yo me estaba ahogando y dije, no manches, qué ironía de la vida, después de haberla librado de tantas cosas, de haber balaceado 2 veces, como 7 sobredosis, choques automovilísticos, volteaduras, y para venir a perderla con una pastillita, brother. Me estaba ahogando, pero ya al final de repente de una fuerza de la nada la arrojé, pero no me la podía sacar. Un amigo se ahorcó allá en Vallarta. Pero él lo hizo intencional. Sí, pero porque él ya no predicaba la palabra de Dios, se alejó de Dios y dijo que si no amaba a su esposa ya y a Dios, ya no era nadie. Y hoy a una sola y Como Judas le ganó la culpabilidad, la condenación. Se condenó él solo. Pero en Cristo tenemos perdón. El peor de los pecados Él nos lo perdona cuando de veras nos arrepentimos. Y arrepentirse es y con tu vida. Porque arrepentirse es como si tú vas en un tren y de repente te das cuenta que vas en el tren equivocado. ¿Sí? ¿Y ya qué haces? Pues te bajas de ese tren y buscas y te subes al tren al correcto. Eso es el arrepentimiento, o sea, cambias de estilo de vida. Yo quería hablar algo que llevo alrededor de 9 Las 7. y sabes que yo no entiendo, que siempre tenía esta pregunta porque Pues sí que ya ve que en estas fechas nuestro Padre Dios se entregó su vida por nosotros para el perdón de los pecados, ¿no? Pero también a lo que yo he sabido que Él nos da la doctrina y en parábolas nos explica todo para que quiera escuchar, que lo escuche, ¿da? Entonces yo recuerdo, yo tenía este pensamiento, esta pregunta, y yo decía, pues bueno, si nuestro Padre Dios dio su vida para el perdón de nosotros, pero también dije, no, pues si Él nos está entregando una doctrina que la tenemos que entender con parábolas, entonces yo decía, pues ¿cómo? Entonces, ¿qué dijo?
les va a decir, o sea que te puede decir de varias formas, a ver cómo tú lo captas. Yo algo que capté aquí en esta vez fue que sí, nuestro Padre Dios murió para el perdón del pecado original. Yo así más o menos lo quise entender, para el pecado original. Y que nos dio una doctrina como de los 10 mandamientos para que nosotros sigamos los 10 mandamientos, no que ya por el que nuestro Padre Dios entregó su vida por nosotros ya vamos a estar tomando adulterio o matando y eso, y vamos a tener perdón. Bueno, yo lo imaginé, era mi pregunta, y así como es como que lo estoy entendiendo, ¿no? Que nuestro Padre Dios, Él ya nos perdonó del pecado original y ya nos entregó una doctrina que es la que como dijo acá el compañero, nosotros tenemos que seguirla como los mandamientos que a Él le gustan. El deber pesa más que una montaña, el deber pesa más. ¿Qué es más importante, el deber o el querer? El deber. Más que nosotros hemos hecho el querer, ¿verdad? El querer. Ahora, también, mira, somos pecadores. Dice, porque no hay ni uno justo, ni uno solo justo en la tierra. No hay ni uno solo justo, ni uno que haga el bien. Todos somos pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos un Salvador, por eso Cristo murió por nosotros. Por eso Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se despojó de su gloria y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y murió por nuestros pecados. Ahora, sí, exactamente, vamos a esforzarnos en un cambio de vida, en tener un estilo de vida diferente. Sin embargo, siempre nos vamos a encontrar con esta situación de que a veces llevamos años con hábitos, ¿verdad? Y costumbres de un estilo de vida, y cuando fallas, te digo esto porque a veces creemos que el ser cristiano indica que seas perfecto. Tú quieres llevarte a la perfección, y cuando no alcanzas esa perfección, cuando fallas, dices, no, pues si ya la regué, ya me fumé un cigarro, pues si una vez me meto un fierrazo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que somos seres falibles, que tenemos fallas, vulnerables, que cometemos errores. Ahora, no es para justificarnos, pero tampoco para condenarnos, ¿sí? Y culpar, que nos entre la culpa y haga que nos aleje de Dios, sino entre más la riego, más necesito acercarme a Dios para poder cambiar esas áreas de mi vida que necesito ser transformadas. ¿Por qué? Porque necesito practicar exactamente lo que decía, hacer ese cambio en mi vida, servir a Dios. Pero perfectos, no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados hasta la venida de Cristo. Estamos siendo perfeccionados, brother, ¿sí? Estamos siendo perfeccionados para la venida de Cristo, ¿sí? Sin embargo, el ser cristiano no quiere decir que seas un querubín, ni un santo. La única razón por la que somos santos, y los santos que existieron fueron hombres que les llaman santos, que entregaron su vida al evangelio, como San Pablo, San Pedro, ¿verdad? Fueron hombres que entregaron su vida al ministerio, al servicio de Dios. Pero fueron hombres imperfectos, pecadores como tú y como yo, que lo único que nos santifica es la sangre del Cordero perfecto, de la sangre del Hijo de Dios, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Necesitamos apurarnos porque nos queda poco tiempo, brother. Y traigo aquí que Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 16, dice de esta manera, capítulo 1, versículo 16, dice: voy a hacer justicia con este pueblo que me ha dejado para hacer el mal, ha quemado incienso a dioses con minúscula, a dioses extranjeros, y se ha puesto a servir a dioses que ellos mismos, ¿qué? Se fabricaron. Que ellos mismos se fabricaron. ¿Sí? Está tremendo, ¿ah? Entonces, esto responde a las preguntas
que habían surgido la semana pasada. Ahora vamos ahí mismo en Jeremías capítulo 2. Vamos a leer, les voy a leer oigan lo mismito que tienen, pero prácticamente es lo mismo. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Vamos a ponerlos aquí para llegar a hablar con otro de aquí de este tema. A ver, Jeremías capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer del versículo 4. Dice: oíd la palabra de Jehová. Vamos a guardar movimiento, ¿sí? Dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, o sea, casa de Israel, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni halló, ni ahí habitó hombre? Pues sí. ¿Sí estamos ahí todos juntos? Ahora, ¿qué versículo nos quedamos? Versículo 7, ¿verdad? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto, o sea, cuando entraron a la tierra prometida, ¿sí? Dice: y os introduje en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. ¿Cómo contaminaron la tierra? Con la idolatría, exactamente, con ídolos. Dice, introduje tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. ¿Sí? Versículo 8 dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contendré aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las cosas de Quitim, y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 12: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 14: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tapnes se quebrantaron la coronilla. Versículo 17: ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y qué. ¿Cuán malo y qué? ¿Sí estamos ahí? Y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras,
y dijiste ¿qué? No serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echaste como ¿qué? Como ramera, como prostituta, prostituyéndote con dioses o con ídolos o con imágenes, ¿sí? Con esculturas, con estatuas ajenas a lo que Dios le mandó al pueblo de Israel. Dice, te echaste como ramera, te planté como vid, te planté de vid escogida, simiente verdadera de toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esto se le estaba diciendo al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías se lo estaba diciendo a la nación de Israel por medio, a través de él, Jeremías, que era un joven de 17 años que Dios escogió para que le hablara al pueblo de Israel, a la nación de Israel, porque ellos estaban contaminándose y prostituyéndose con dioses falsos, con dioses, ¿sí? Con dioses de otras, dioses falsos, dioses ajenos. Dice, versículo 23, dice, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales son diosesillos. Dice, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Luego dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta del hacer. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón? Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen ¿qué? Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una ¿qué? Y a una piedra tú me has engendrado. Esto me recuerda cuando he llegado a ver que te pasan a un muñeco que le llaman la Virgen de quién sabe qué, y te la pasan por la boca para que tú le des un beso. Bésala, es la Virgen, es tu madre. Está tremendo, brother. Está en la Biblia, dice todo lo contrario que lo que se practica. Está tremendo. Dice, versículo 27, que dice a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, o sea, me dieron la espalda, dice Dios, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. O sea, Dios permitía que llegaran y los conquistaran. ¿Por qué? Porque ellos le habían vuelto la espalda a Él. Por haberle vuelto la espalda a Dios, Dios permitía que llegaran y los conquistaran y los dominaran. Dice, por haberse adulterado con otros dioses. Y luego versículo 28 dice, ¿y dónde están tus dioses con minúscula que hiciste para ti? O sea, que tú solito te hiciste. Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos para ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. O sea que teniendo un solo Dios único y verdadero, no estaban conformes ellos, no estaban satisfechos, y se hicieron dioses falsos, y esto encendió la ira de Dios, encendió el castigo de Dios en contra de su pueblo. Fíjate qué tremenda es la idolatría, brother, en realidad. Y como te digo, no nada más de, sí, las imágenes y las estatuas y eso, los escapularios, todo eso, pero también de que tú tengas otros ídolos en tu corazón. Porque Dios es uno, es un Dios celoso, y ahorita vamos a responder tu pregunta. Vamos a Jeremías, ahí mismo, capítulo 10,
al 10. Capítulo 10. Vamos a apurarnos con la lectura. Capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra de Dios: porque las costumbres de ¿qué? De los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, ¿qué? Obra de manos de artífice con buril. Luego versículo 4, ¿qué dice? Con plata y oro lo adornan. ¿No se oye muy común esto a cosas que hemos visto? ¿Sí? Dice, con plata y oro lo adornan. Luego dice, ¿qué? Con clavos y martillo lo afirman. ¿Para qué? Para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Fíjate, ¿qué dice? Que las estatuas que tenemos dentro de la religión popular, esas imágenes o esas esculturas o monos, dice, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay que semejante a ti. ¿A quién? A Dios. Jehová Yahvé. Él es el único Dios. Y ahorita vamos a ir en ese pregunta, capítulo 10 del libro de Juan, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan. Ahora, esto está muy claro, ¿verdad? Está más claro que el agua, ¿verdad? Lo que leímos no lo dije yo, ¿verdad? No es mi opinión. Yo no te puedo decir, no, pues estás mal, porque yo pienso así. Yo pienso que tú estás mal, no. Por eso le contesté la semana pasada a nuestro brother, a nuestro compañero, que estaba mal, basándonos en lo que dice la Escritura, ¿verdad? Basándonos en lo que dice la palabra. Aquí mismo lo dice. Sin embargo, aquí tenemos una imagen que está cubriendo una Biblia que te dice que no hagas esto. Qué tremendo, ¿verdad? Eso está tremendo, pero es la verdad. No podemos, tenemos que predicar la verdad, lo que es lo que está escrito. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, ¿sí? San Juan, capítulo 10. Ahora, preguntaba a nuestro hermano qué es la diferencia entre Dios y Jesús. Versículo 22. Vamos a leer del versículo 22. ¿Ya estamos ahí todos? Amén. Vamos a poner atención, esta es la última escritura. A ver, Pechis allá. ¿Sí? Vamos a poner aquí atención. Esta es la última escritura que vamos a leer por el día de hoy. Y aquí le vamos a pausar y luego ya le seguimos para otra semana. Capítulo 10 del libro de San Juan, versículo 22. Dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, el Cristo es lo que estaba, es que el Cristo era de quien habían escrito los profetas, de quien estaba escrito en los Salmos más de 1000 años antes de Cristo, de quien estaba escrito en Jeremías, en Isaías, más de 700 años antes de Cristo. Estaba escrito, había profecías de que iba a venir un Salvador, un Mesías. El Cristo quiere decir Mesías,
Nada más que el Cristo es en el griego y Mesías es en hebreo, pero viene siendo el ungido, el escogido. ¿El escogido para qué? Para salvar a la humanidad. Entonces los judíos le decían, ya déjate de, o sea, ¿hasta cuándo nos tendrás turbados? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ahora el Padre es ¿quién? Jehová, ¿verdad? Padre es Jehová, quien en el Antiguo Testamento, ahorita leímos Jehová, ¿verdad? Jehová, Yahvé, que debemos tener temor de Dios, ¿verdad? Pero os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30, ahí está tu respuesta. Dice, yo y el Padre uno somos. Uno somos, soy el mismo. Yo y el Padre uno somos. Porque en Filipenses dice que la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre y habitó entre nosotros y dio su vida y murió en la cruz y muerte de cruz. En Filipenses capítulo 2 dice que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. ¿Sí? Es más, ahí dejen el dedo y ahí ahorita lo vamos a leer de ahí mismo. Filipenses capítulo 2 dice, nos vamos a quedar ahí dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil a veces es hacer eso, ¿eh? O sea, reconociendo que los demás sean mejor que yo. Yo no quiero ser mejor ni andar en competencia con nadie. Considerando a los demás como superiores a ustedes mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no nomás viendo por cómo sacas tu ventaja, sino cada cual también por lo de otros, por lo de los demás. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, versículo 5, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se ¿qué? Despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están en ¿dónde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua ¿qué? Confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a regresarnos ahí donde estábamos en San Juan. San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Versículo 31. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras
para fumárselas, no, para apedrearle, ¿verdad? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearáis? Le respondieron los judíos diciendo, versículo 33, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Pero él era Dios en carne. Ahora, para terminar, ¿cómo podemos ilustrar que Dios y Jesús son lo mismo? Es el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Mira, un huevo de una gallina está compuesto de una clara, una yema y un cascarón, ¿verdad? Y es una misma unidad, no deja de ser lo mismo, pero tiene tres componentes: tiene una cáscara, tiene un cascarón, tiene yema y tiene una clara, ¿verdad? ¿Sí? También, fíjate, algo muy importante, no vamos a decir que esto es Dios, pero es un elemento que Dios creó para darle vida. Para que haya vida en un planeta tiene que haber agua. Sin agua no puede haber vida en el planeta. ¿Sí? Es un elemento que Dios creó para darnos vida. Es una parte de que Dios da para dar vida. Por eso Jesús es el agua viva. Dice, cuando vayan y beban de esa agua que beben ustedes, van a volver a tener sed, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed, jamás. Cuando le dijo a la mujer samaritana que estaba sacando agua del pozo, del agua que yo te daré, nunca más volverás a tener sed, porque fluirán, correrán dentro de ti ríos de agua viva. Ahora, el agua es un elemento, salud, que nos lo ocupamos, es un elemento vital, ¿verdad? Para poder vivir. Fíjate qué tremendo. El agua no deja de ser agua. H2O es agua. Y está en 3 estados, ¿verdad? Está en el estado de Sinaloa, está en el estado de Zacatecas. No, está en 3 estados. ¿En qué estados está? Está en el estado sólido, líquido y gaseoso. Y no deja de ser agua. Entonces Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jehová, el Padre, Yahvé y el Espíritu Santo, uno son. ¿Ya tenemos una mejor comprensión? Ahora es un misterio que para nuestro cerebro, espérate, pues ¿cómo va a ser el mismo? Él le oraba al Padre y él dijo, el Padre y yo, uno somos. Porque Dios es uno. Y dice, leímos en el principio, en los 10 mandamientos, Dios es uno, es un Dios celoso, ¿sí? Que prohíbe la idolatría. Ahora, no quiere decir que haya 3 dioses, sino que estos 3 personajes es el mismo, pero tienen diferentes funciones. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes ser papá, hijo y hermano, y no dejas de ser tú, ¿verdad? Pero tienes diferentes funciones, ¿verdad? Pues Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son el mismo. Pero Dios puede hacer lo que Él quiere hacer porque Él es Dios, Él es el que es. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés cuando le dijo, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud. Yo te mando a que saques mi pueblo de la esclavitud. ¿Y quién les digo que me manda? El yo soy, el que soy. Él es el que es. Y si Él quiere ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es, pero Él mismo se despojó de su gloria y vino y se hizo hombre y se humilló como siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí, que no valemos nada, brother. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su gracia y su misericordia? Muchos dicen, hay mucha gente que dice, nunca es tarde. Pues quiero decirte una cosa, que esa frase es una mentira. Eso no es cierto, que nunca es tarde. Para nosotros ahorita no es muy tarde, porque tenemos la chance de arrepentirnos y cambiar en nuestro estilo de vida y entregarnos a Dios y dejar la idolatría y dejar las cosas que hacíamos antes.
para servir al único Dios real y verdadero, para hacer lo que Él quiere que hagamos, que es, su voluntad es que todos vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús, y contribuir en el reino del avance del Evangelio. Pero para muchos es muy tarde. Yo tengo camaradas que ya se adelantaron, que decían: no, profe, sí, voy a ir con usted a la iglesia. No, sí, profe, sí voy a ir. ¿Y sabes qué? Se fueron. ¿Ya? Ya no están. Ya fue muy tarde. Y decían: no, si voy a ir para el otro domingo, sí voy a ir con usted. Para el otro domingo voy a ir al templo, sí voy a la iglesia. Y para el otro domingo. Y vino el siguiente domingo y se les acabó el corrido. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en esta noche, con todo nuestro rostro inclinado, con nuestros ojos cerrados, gracias, Señor. Venimos delante de tu grande y poderosa presencia, Señor. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. En esta noche, Señor, primero que nada queremos darte las gracias por tanta paciencia, por tanta tolerancia hacia nuestras vidas, por ser tan misericordioso y bondadoso, Señor. Danos un corazón agradecido, Señor. Rompe las cadenas de adicción, de idolatría, de inmundicia en cada una de estas vidas, Señor, y glorifícate en cada uno de estos hombres con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Rompe el yugo, rompe las cadenas de drogadicción, Señor, de esclavitud, de alcoholismo, Señor, de depresión, de frustración, de odio, de resentimiento, de tristeza, Señor, de desilusión, Señor, de desánimo, Señor. Trae, Señor, el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento en la vida de cada uno de estos hombres, Señor. Establece tu reino y tu presencia en sus vidas, Señor. Sella esta palabra en cada corazón, Señor. Tu palabra dice que es una espada más cortante que de 2 filos, Señor. Penetra en lo más profundo del alma, Señor, y escudriña los pensamientos, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra que fue transmitida en esta noche, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, en la vida de cada una de nuestras vidas, Padre. Glorifícate, Padre, en cada uno de estos hombres, Señor. Dales fortaleza, dales hambre y sed de tu palabra y el deseo de buscar tu rostro en oración. Dales sabiduría, dales entendimiento, dales, Señor, la iluminación de tu palabra. Hazlos sensibles, Padre, a la voz de tu Espíritu Santo. Abre sus corazones y su entendimiento, que ellos puedan comprender el Evangelio, Padre, y puedan conocerte de una manera personal, real e íntima, y a su vez ellos puedan ser un instrumento poderoso en tus manos que tú uses para tu honra y tu gloria, para continuar extendiendo tu reino eterno, Señor. Padre, úngelos con la unción de tu Hijo Jesucristo, Señor. Úngelos, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, Padre, para que ellos puedan llevar las buenas nuevas y rescatar las almas que se están perdiendo y van rumbo al infierno, Padre. Señor, sella tu palabra en cada uno de nuestros corazones y que tu palabra se convierta en un deleite para nosotros, Señor. Tu palabra dice: deleítate en Jehová y yo te concederé los deseos, los anhelos de tu corazón. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros anhelos, pero yo hoy en esta tarde te pido que nuestros anhelos sean tus anhelos, Señor. Más bien, que tus anhelos sean nuestros anhelos. Que lo que tú anhelas sea lo que nosotros anhelemos. Que lo que tú deseas sea lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Que deseamos ver tu voluntad cumplida. Bendice a cada persona que está representada aquí, cada familia, Señor, cada hogar, Señor. Restaura matrimonios que han sido destruidos. Restaura relaciones entre padres e hijos. Restaura relaciones entre hermanos y hermanas, Señor. Restaura las relaciones que han sido destruidas por las adicciones, por el enemigo, que dice tu palabra que solo viene a robar, matar y destruir, pero tú has venido a darnos vida y vida eterna y vida en abundancia, Señor. Satanás está derrotado y debajo de nuestros pies, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret.
Yo te ruego, Señor, en esta noche, por cada uno de estos hombres, Señor, que tú hagas tu obra redentora, que tú continúes haciendo prodigios y milagros en cada uno de ellos, Señor. Y te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de seguir respirando cuando ya debíamos de estar muertos y en el infierno, Señor. Pero por tu gracia y tu misericordia estamos hoy aquí una vez más con la oportunidad, Señor, de caminar, de vivir y de servirte a ti, Señor. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el reino, el imperio eterno por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga. En esta tarde vamos a